O sea, tenemos dos canales ahorita. Ya, avanzamos. Cuando nosotros estudiamos a la hemorragia digestiva, igual siempre debemos recordar la anatomía de estas estructuras, ¿no? Encontramos el esófago cervical, el esófago torácico, el esófago abdominal, encontramos al estómago y al duodeno. El duodeno termina en el ángulo de Treis. Es la clasificación internacional para determinar el nivel de las hemorragias digestivas. Entonces podemos dividirlas en hemorragias digestivas altas y en hemorragias digestivas bajas, solamente tomando estas dos diferenciaciones. Hemorragia digestiva alta, esófago, estómago, duodeno hasta el ángulo de Treis. Del ángulo de Treis hacia abajo, hemorragias digestivas bajas. Entonces, debemos establecer ciertos conceptos que tienen importancia. Uno, el ángulo de Treis, que divide el nivel. Las hematemesis. ¿Qué cosa es una hematemesis? Es un vómito de sangre. La melena es sangre digerida que se elimina por las heces. La rectorragia o proctorragia, expulsión de sangre fresca por el ano. Hematoquesia, mezcla de heces con sangre fresca. Y síndrome anémico, que es la pérdida progresiva pequeña o en pequeñas cantidades de sangre del tubo digestivo. Una vez que ya hemos determinado esta nosología, podemos encontrar la clasificación. Vamos al sangrado digestivo alto y el sangrado digestivo bajo. ¿A través de quién? A través del ángulo de Treis. Del Treis para arriba, alto. Del Treis para abajo, bajo. Entonces dividimos a los sangrados en sangrados en el alto, sangrado no varicial, ¿no? El sangrado que se produce en las estructuras que contienen esta patología. Como por ejemplo tenemos las úlceras pépticas, ¿no? Dentro de las úlceras pépticas tenemos las úlceras gástricas y las úlceras duodenales. Las úlceras gástricas se encuentran en una casi compitiendo con las úlceras duodenales, siendo las duodenales un poco más frecuentes que las gástricas. Tenemos las gastritis erosivas que presentan lesión de su mucosa por el uso de AINES, ¿no? También tenemos malformaciones vasculares por la presencia de las famosas angiodisplasias, ¿no? Tenemos alteraciones vasculares arteriales, en este caso por la presencia de una malformación de la arteria gástrica izquierda que se encuentra localizada entre el fondo gástrico y el cuerpo gástrico, con una superficialización de esta arteria que se le conoce con el nombre de la arteria de Dieulafoy. Esta arteria de Dieulafoy, con frecuencia se superficializa en la mucosa y puede desencadenar sangrado, ¿no? Las esofagitis, el síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? También que producen laceración de la mucosa, puede desencadenar sangrado. En otro tipo de alteraciones tenemos ya los sangrados variciales. El sangrado varicial lo tenemos básicamente en el tercio inferior del esófago. Y esto se ve con mayor frecuencia en aquellos pacientes que potencialmente sufren de cirrosis hepática. O también pueden tener una hipertensión portal asociada. Cuando la cirrosis hepática está en un estadio A o B, ¿no? Con frecuencia presentan esta patología. Mientras que en las hemorragias digestivas bajas, nosotros tenemos la enfermedad diverticular, ¿no? Que produce sangrado masivo, ¿no? Esto es un cuadro agudo, pero en competencia se encuentran con las enfermedades anorrectales. Actualmente las enfermedades anorrectales están
aumentando su porcentaje de presentación y están acompañadas con fisuras anales. Su nivel de sangrado casi compite en la misma proporción con la enfermedad diverticular y muchas veces es considerada con mayor porcentaje estas patologías hemorrágicas de las anorrectales. También tenemos malformaciones angiodisplásicas. Hay tumores de la mucosa que se presentan, ¿no? Como pólipos, ¿no? Hay neoplasias como cáncer de colon, pólipos, divertículos y neurofibromas. Las isquemias mesentéricas también presentan hemorragias. Niña, la enfermedad inflamatoria intestinal también con frecuencia presenta hemorragias. Cuando tenemos sangrados por varices esofágicas, ocurre por la presión aumentada de la vena porta, ¿no? Que estando en un estado normal de 3 a 0.5 milímetros de mercurio, se va por encima. ¿Ya no había cerrado? Ya dije que va a esperar, ¿ya? Principalmente en la cirrosis hepática se puede observar esto, ¿no? Cuando esto se observa, entonces tenemos que el paciente puede presentar hematemesis, hematoquesia, melena, que lo puede llevar hacia el shock hemodinámico, ¿no? En los sangrados no variciales, la úlcera péptica es la causa más frecuente, ¿no? Constituyente del 50% de los casos. El síndrome Mallory-Weiss, que se produce por un desgarro de la unión de la mucosa de la unión gastroesofágica, ¿no? Que se puede asociar además de náuseas y vómitos, que el sangrado se puede autolimitar. Las hernias del hiato también pueden producir sangrado crónico, ¿no? Las esofagitis también pueden producir hemorragias digestivas. La gastropatía erosiva, la hemorrágica, la duodenitis, las neoplasias también pueden desencadenar sangrado digestivo alto. Las hemovilias, las fístulas arteriovenosas entéricas, ¿no? ¿Cómo llegamos a determinar cuál es la patología que está produciendo el sangrado en un momento? Bueno, cuando los sangrados son moderados o leves, se puede llegar a este diagnóstico, pero cuando los sangrados son abruptos, ¿no? Entonces hay que tomar definiciones muy rápidas. Lo importante para determinar estos diagnósticos está basado, pues, en una historia clínica. Comenzamos con sus anamnesis para identificar sus síntomas, sus antecedentes, ¿no? Y cada una vez que vamos identificando, tenemos ya que ir pensando en lo que puede tener el paciente. Si es un paciente dispéptico y que toma AINES, probablemente sea la causa del sangrado. Si es un alcohólico crónico, probablemente tenga una cirrosis o que tenga una hipertensión portal, ¿no? Si es un paciente que tiene vómitos, probablemente se desgarró la unión de la mucosa gastroesofágica, ¿no? Y así sucesivamente. Si tenemos un paciente que toma anticoagulantes, con mayor razón, ¿no? Luego determinamos su estado en relación a la evaluación clínica. Evaluamos su estado hemodinámico, si está compensado, si está descompensado. Si está compensado, le colocamos una sonda gástrica, iniciamos el tratamiento médico con lavado gástrico helado muchas veces, ¿no? Tomamos muestras sanguíneas y lo aspiramos por el peligro de aspiración, ¿no? Si está descompensado, rápidamente le colocamos vías centrales, ¿no? Le tomamos muestras sanguíneas, le transfundimos sangre, le colocamos una sonda de Foley, ¿no? ¿Aló? Le devuelvo la llamada en unos 30 minutos. Entonces, hacemos un estudio endoscópico
¿no? Si tenemos varices esofágicas, el tratamiento comienza con un tratamiento médico, luego va a un tratamiento endoscópico, y si nada de esto lo controla, va a un taponamiento con balón, ¿no? Si no da resultados, ya va al procedimiento quirúrgico, ¿no? Va desde la desvascularización desvascularización de la unión esófago-gástrica, ¿no? Que hay varias técnicas quirúrgicas, ¿no? Para realizar esto, o vamos a los shunts arteriovenosos, ¿no? El diagnóstico se hace pues por exámenes de laboratorio, por diagnósticos endoscópicos, donde se determina la localización anatómica, se hacen estudios radiodiagnósticos que comienzan desde una ecografía, tomografía, angiografía, etcétera, ¿no? Luego viene para el tratamiento no varicoso, tratamiento médico, básicamente farmacológico, con ranitidina, inhibidores de bombas, ¿no? Tratamiento del helicobacter, suspender los anticoagulantes, suspender las AINES, ¿no? El tratamiento quirúrgico va desde las vagotomías trongulares, las selectivas, ultraselectivas, piloroplastías, gastrectomías, etc. Se tiene una clasificación endoscópica de la presentación de úlceras, ¿no? Y el sangrado digestivo. Entonces tenemos una clasificación de Forres que va desde el Forres 1 al Forres 3. Vemos que en el Forres 1 encontramos un sangrado a chorro, ¿no? Encontramos un sangrado a chorro en el Forres A1A. En el Forres A1B encontramos un sangrado activo difuso por resumamiento. En el Forres 2A encontramos el vaso visible no sangrante. En el Forres 2B encontramos el coágulo adherido. En el Forres 2C encontramos una mancha plana. Y en el Forres 3 encontramos un lecho limpio. Entonces acá podemos establecer, ¿no?, cuándo es un Forres A1, cuándo es un Forres A2. Acá ustedes pueden ver en esta fotografía que tiene un chorro, la úlcera, tiene un chorro sangrante. Este es un Forres A1. Acá se ve que está lagrimeando sangre de esta úlcera. Entonces es un sangrado en napa y por lo tanto es un Forres 1B. Acá tenemos que el sangrado, se ve el vaso visible coagulado, que ya no está sangrando. Este es un Forres 2A. Acá encontramos un coágulo adherido. Este es un Forres 2B. Acá encontramos un fondo ulceroso con restos de coágulos. Estamos en un Forres 2C. Y entonces acá encontramos una úlcera limpia sin estigmas de sangrado. Entonces estamos frente a un Forres 3. También tenemos clasificaciones en esta hemorragia, la clasificación de Randall y la clasificación de Blackford. Estas clasificaciones permiten saber cuál va a ser el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que estos factores pronósticos nos determinan el estado del paciente, nos determinan variables clínicas, nos determinan variables endoscópicas. La mortalidad, bueno, la mortalidad está dada en relación a la edad del paciente, a las comorbilidades y a las recidivas de sangrado. Entonces, aquí podemos determinar, pues, hematemesis masivas, podemos determinar anemias severas, anemias ocultas, melenas y shock hemodinámico. Entonces, existen algoritmos diferentes para cualquier tipo de estas patologías. Tenemos algoritmos para la úlcera, para las varices, para las lesiones angiovasculares, tenemos para los desgarros de la mucosa, ¿no? Y continuamos con la hemorragia digestiva baja. En la hemorragia digestiva baja ya sabemos que
encontramos la manifestación de sangrado, que puede ser activa o oculta, del ángulo de Tracy hasta el margen anal. Entonces comprende el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Las causas más frecuentes de hemorragias digestivas hemos comentado al comienzo, y veíamos que las enfermedades diverticular colónica está compitiendo con las lesiones angiovasculares del margen anal, ¿no? También existen las angiodisplasias. En menor frecuencia los sangrados los vemos en el cáncer de colon, en los sangrados post-polipectomía. Ahora que los gastroenterólogos están haciendo se están haciendo más invasivos, se están haciendo más procedimientos quirúrgicos por vía endoscópica, entonces vemos algo más de complicaciones. Vemos así como observamos sangrado, vemos perforaciones, etcétera, ¿no? Entonces, también tenemos sangrados cuando hay enfermedad inflamatoria intestinal, colitis isquémica, colitis actínica, colitis pseudomembranosa, colitis infecciosa, hemorragias de intestino medio. Causas raras, lesiones de Dilafá en el recto, úlcera rectal. Hemorragias en los adolescentes, tenemos el divertículo de Meckel, la enfermedad inflamatoria, tenemos pólipos juveniles. En los adultos menores de 60 años, diverticulitis, colon, pólipos, enfermedad inflamatoria, hemorroides, colitis infecciosa. En los adultos mayores de 60 años, tenemos diverticulitis, angiodisplasias, cáncer de colon, colitis isquémica, AINES. Como siempre, lo más importante de toda esta patología, aparte de conocer las entidades nosográficas o nosológicas, debemos hacer una anamnesis adecuada que nos lleve a un final feliz. En cirugía, el diagnóstico lo hace el cirujano a través de la historia clínica y de los exámenes auxiliares. Entonces tenemos, si tienes un paciente que tiene antecedentes de divertículos colónicos, si tiene una enfermedad maligna, si recibe tratamiento quimioterápico, radioterápico, si hace colonoscopías asociadas a polipectomías, si toma antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, si tiene alteraciones en la defecación, si se le ha hecho un tacto rectal adecuado o no, ¿no? Lo más importante es determinar su estabilidad hemodinámica cuando uno hace la evaluación del paciente. Si el paciente no se estabiliza, se utiliza técnicas que permitan la ubicación del sitio de sangrado, ¿no? Para poder darle un tratamiento adecuado. Tal vez requiera una angiografía para una embolización, ¿no? Diferentes técnicas nos permiten la localización del sangrado y consecuentemente a una resección segmentaria probablemente. La tomografía multicorte o multiforme, ¿no? Nos llevaría a realizar una resección extensa en sala de operaciones, ¿no? Si el paciente se estabiliza, una tomografía una angiotomografía con contraste, ¿no? Una colonoscopía, ¿no? Nos permiten dar tratamiento y evitar el tratamiento quirúrgico. Estas hemorragias pueden ser hemorragias agudas o pueden ser hemorragias crónicas, ¿no? Las agudas moderadas o agudas masivas, ¿no? Si son moderadas, compensación hemodinámica. Si son masivas y con presencia de shock, el tratamiento es quirúrgico inmediato, ¿no? La pérdida continua de sangre, ¿no? O la pérdida oculta se presentan crónicamente. Las causas más frecuentes ya determinamos: diverticulitis, hemorroides, angiodisplasias. Cuando encontramos enfermedad diverticular complicada, ¿no? Existe una clasificación que se llama la clasificación de Hinchey, ¿no? Entendemos que Hinchey clasifica a la enfermedad diverticular, ¿no? En relación a una perforación. Dice que la enfermedad diverticular en estadio 1
es cuando hay una pequeña perforación y que tiene un absceso confinado pericólico o mesentérico. El estadio 2, cuando hay un absceso pélvico, ¿no?, en la cavidad abdominal o en el espacio retroperitoneal. El estadio 3, cuando la ruptura de este absceso peridiverticular genera una peritonitis purulenta. Y el estadio 4 es la ruptura de un divertículo con contaminación fecal en la cavidad peritoneal. Así tenemos imágenes de enfermedad diverticular, ¿no? Estos son los orificios donde se le introduce un coprolito y se encadena la enfermedad. Este es el divertículo de Meckel. Ya saben que usted es un rezago embrionario, ¿no? Es un rezago embrionario que genera un cuadro simulando un cuadro apendicular. Muchos pacientes entran como si fuera una apendicitis aguda y es una enfermedad diverticular de Meckel aguda. También hay confusión con el manejo de estas neoplasias. Básicamente, estas neoplasias presentan úlceras que pueden realizar sangrados moderados o severos, ¿no?, de acuerdo a sus diferentes estadios. Como ustedes pueden ver, en una primera etapa pueden haber unos tumores que van creciendo, pero básicamente a estos los detectamos de acuerdo a su crecimiento por el cuadro que presentan. Los de cuadros avanzados no van hacia la hemorragia, sino van a la obstrucción. Los cuadros leves y moderados van a la hemorragia porque se ulceran. En el tratamiento tenemos la estabilización hemodinámica, la determinación de la causa, ¿no? Hay que parar el sangrado, hay que hacer coagulación endoscópica, se utiliza electrólisis con mucha frecuencia para disminuir el volumen del sangrado. Y se usan algoritmos como en todas las entidades médicas, ¿no? Tienes algoritmo para enfermedad respiratoria, tienes algoritmo para enfermedad digestiva, tienes algoritmo para enfermedad nefrológica, tienes algoritmo para enfermedad hepática. Para todo tienes el algoritmo que es estrictamente necesario y que ya está protocolizado para el desarrollo de actividades médicas, ¿no? Así tenemos, si tenemos pacientes que están comprometidos o no tienen compromiso hemodinámico, ¿no?, hay una tabla para desarrollar actividades. Bueno, chicos, hasta aquí hemos terminado esta parte de hemorragias digestivas. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Ya se durmieron? Bien, ¿alguien vive? ¿Tienen Sí, alguna doctor. pregunta? Parece que no, doctor. ¿Cómo? Parece que no hay preguntas, doctor. Listo, entonces muchas gracias por su tiempo. Estamos reunidos para cualquier otra eventualidad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. ¿Tienes algún paciente? Pasa.